radio.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y todas. Feliz inicio de semana. Les saluda Kenia Gómez. Iniciamos el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre las implicaciones del conflicto Rusia-Ucrania y para abordar este tema nos acompaña Napoleón Campos. Él es especialista en relaciones internacionales, integración regional y migraciones. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Napoleón. Gracias, Kenia. Es un gran gusto estar nuevamente en YSUCA y aquí en la entrevista. A la orden de ustedes y muy buenos días a las amigas y amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros para abordar este tema. Hay muchos temas coyunturales actualmente, pero no podemos perder de vista este conflicto Rusia-Ucrania que continúa, ¿verdad? Que sigue a nivel internacional, afectando también a los países. El Salvador, ya hemos visto algunos efectos, ¿verdad? Acá en El Salvador. Pero háblenos, Napoleón, ¿cuáles son esos aspectos de este conflicto Rusia-Ucrania en que deberíamos ponernos en alerta, además de estos efectos que, como digo, ya estamos viendo, pero que a nivel internacional, pues a medida que avanza esto, podría crear otros problemas? Bueno, Kenia, yo creo que estamos siendo puestos a prueba en todos los sentidos. Desde las respuestas del presidente, dando órdenes de cómo votar en la OEA, y en Naciones Unidas ante dos declaraciones internacionales importantísimas sobre Ucrania, hasta los desarrollos de las últimas horas en territorio nacional de cómo el presidente responde a una dimensión económica de esta crisis, que es el tema del alza mundial en los precios del crudo y de los derivados, pero cómo él responde violando una propiedad privada vinculada a un servicio público. Todo el país está siendo a prueba, está siendo puesto a prueba. Todos los países están siendo puestos a prueba. Pero lo más importante, Kenia, es ir a las raíces de este conflicto. Raíces de hace 1000 años, raíces de este conflicto que tiene que ver con la Guerra Fría, raíces de este conflicto que tiene que ver con la historia contemporánea de Europa Oriental y que tiene que ver con la perpetuación de un poder tiránico en Rusia. Sí, Napoleón, usted decía muy bien, los países tienen que pues responder de alguna manera a todo esto que está sucediendo. ¿Y cómo ve usted el hecho de que desde la presidencia de El Salvador no se haya emitido algún pronunciamiento, alguna postura con respecto a este tema? Hemos visto otros mandatarios de otros países que sí han emitido pronunciamientos o al menos una postura clara sobre esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión y mi preocupación, Kenia, porque está muy claro de que hemos abandonado lastimosamente los grandes consensos democráticos internacionales que este conflicto ha puesto a prueba. Claramente las declaraciones de la OEA y de Naciones Unidas, de la propia Asamblea General sobre Ucrania han sido claras. Aquí en el caso de Ucrania estamos ante una terrible violación al derecho internacional. Estamos ante una agresión cobarde, armada, indiscriminada, llena de barbarie contra el pueblo de Ucrania por parte de un tirano que necesita un conflicto externo a Rusia para perpetuarse en el poder y que de paso nos amenaza tanto él como su ministro de Relaciones Exteriores
con armas nucleares. Entonces esto ha tomado proporciones descabelladas. Está muy claro de que en estos momentos, y amigos y amigas, este conflicto nos da la oportunidad de examinar nuestra propia democracia y nos da la oportunidad de examinar el proyecto tiránico que está siendo impuesto a los salvadoreños desde el 9 de febrero del 2020, pero de manera más aguda desde el 1 de mayo del año pasado. ¿Dónde están los puntos clave? La pregunta es ¿por qué el presidente Bukele da la orden de votar en la OEA y Naciones Unidas apartándose de estos consensos democráticos internacionales? ¿Qué lo movió? Solo él tiene esa respuesta. Pero lo que sí nosotros podemos opinar y lo que sí nos preocupa es que se haya apartado de los intereses estratégicos e históricos del Salvador en política internacional. ¿Y cuáles son esos intereses estratégicos? Bueno, nuestros aliados más importantes, con quienes mantenemos los vínculos comerciales, los vínculos de inversión, los lazos migratorios más importantes, quienes nos brindan las mayores fuentes sostenibles de cooperación, incluso para apoyo presupuestario. ¿Y estos quiénes son? Pues está muy claro que son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y los países de la Unión Europea. Y ellos nos pidieron, nos solicitaron como Estado de El Salvador apoyar este consenso internacional. Y ese es el consenso internacional que el presidente, al cual el presidente no respondió, y luego vienen las preguntas que más duelen. ¿Por qué no acompañar una condena a una agresión armada cuando vemos decenas de niños asesinados, cuando vemos estos bombardeos incesantes sobre las principales ciudades de Ucrania, cuando vemos que las propias oficinas de seguimiento a los derechos humanos a nivel global, tanto de Naciones Unidas como independientes, están hablando ya de crímenes de guerra en territorio de Ucrania? Entonces, no podemos nosotros, como población salvadoreña, como sociedad civil, como academia, como universidades, como iglesias, poder respaldar de ninguna manera estos posicionamientos, por un lado en la OEA, no votando, y por otro lado en Naciones Unidas, que ordena que El Salvador se abstenga, y aparecemos junto con otros proyectos tiránicos votando en la misma dirección. ¿Qué mensaje entonces envía a nivel internacional al abstenerse y hacer este tipo de acciones, Napoleón? Bueno, la primera gran pregunta, Kenia y amigos y amigas, es si seguimos siendo una democracia. Como se lo digo yo a mis alumnos de política exterior, la política exterior es reflejo de los grandes consensos democráticos dentro de un país. Entonces, ¿cuál es el problema del presidente Bukele? Que a falta de consensos democráticos, frente al desmantelamiento democrático, constitucional e institucional que él ha perpetrado junto con sus diputados y diputadas de Nuevas Ideas desde el 1 de mayo pasado, no tiene una política exterior democrática que proyectarle al mundo. Entonces, prácticamente la pregunta, como me la han hecho muchísimos colegas, como me la han hecho congresistas de países amigos, es, bueno, entonces El Salvador ya dejó de ser una democracia para estar votando así en la OEA y en Naciones Unidas. Pues lamentablemente quizás la pregunta es sí, ¿verdad? Y cuando vemos otros desarrollos políticos como este, ¿verdad? Por supuesto que todos los países están tratando de dar una respuesta a la otra dimensión de esta crisis, que es la dimensión económica, la dimensión inflacionaria. Pero miren, aquí damos una respuesta autoritaria, violando una vez más la Constitución al violentar y expropiar de facto, entre comillas, propiedad privada, como lo vemos en este caso de un empresario del transporte público al que se le dio una concesión por parte del Estado. Entonces, cuando usted está ejecutando
y profundizando un proyecto tiránico no tiene posibilidades de darle a una crisis como esta una respuesta democrática ni en el exterior ni tampoco dentro del país. Y por tanto, toda esta crisis, el desenvolvimiento de esta crisis, cuánto tiempo el pueblo ruso que va a soportar a este tirano de Vladimir Putin. Varios de mis colegas le están apostando a que Putin no dura más de 3 meses o quizás hasta menos en el poder en Rusia, porque esta crisis nos está engullendo a todos. A pesar, y quizás a este punto vale la pena entrarle, Kenia, la crisis está desproporcionada, porque Rusia apenas representa el 1% del Producto Interno Bruto del planeta. Las exportaciones energéticas de Rusia no superan el 15% ni en petróleo ni en gas natural en el conjunto de todas las exportaciones globales de energéticos. Entonces, la crisis se ha sobredimensionado en el pilar económico, en el pilar financiero, en el pilar comercial. Pero la prioridad debe ser salvar vidas. La prioridad debe ser sumarnos, porque mire, El Salvador, Kenia, amigos y amigas, la comunidad democrática internacional no nos está pidiendo declararle la guerra a Vladimir Putin, enviarle armas al gobierno de Ucrania y a la resistencia de Ucrania. Únicamente nos ha estado pidiendo respaldar solidariamente el consenso democrático internacional que condena esta agresión unilateral, armada y cobarde de Vladimir Putin. Solo eso nos está pidiendo y en eso hemos fallado, lamentablemente. Sí, así es. Usted mencionaba anteriormente, Napoleón, cómo es que se han roto estas alianzas con países aliados importantes con los que El Salvador ha tenido por muchos años pues relaciones comerciales, políticas y de otro tipo. Pero cómo el romper estas alianzas de El Salvador con estos otros países podría afectar directamente a los ciudadanos, porque a veces los ciudadanos decimos, bueno, es cosa entre países, ¿verdad? O sea, no va a tener como mayor relevancia, pero ¿cómo afecta directamente la vida nacional? Bueno, primero que ya estamos pagando la factura petrolera de la crisis en primer lugar. Hay una influencia nociva, artificial, a pesar que estamos a 10.800 kilómetros del escenario de conflicto. Estamos nosotros pagando de manera artificial estas facturas económicas, comerciales, ¿verdad? Eso está clarísimo y esto que ha sucedido en las últimas horas en El Salvador lo demuestra, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Pero en segundo término, y yo creo que esto es muy importante, Kenny, es que nosotros tenemos una historia, tenemos una memoria histórica. Entonces, nosotros como ciudadanas y como ciudadanos, Kenia, no podemos mirar para otro lado, teniendo tan fresca la huella de la guerra, teniendo tan presente que se está desmantelando la memoria histórica, el monumento a las víctimas en el Mozote, Morazán. No podemos nosotros ver para otro lado cuando están desintegrándose estas familias en Ucrania, cuando estamos aproximándonos a los 3 millones de refugiados internacionales ucranianos. No podemos mirar para otro lado, porque así, con nuestras propias proporciones, con nuestros propios parámetros poblacionales, pero así fue la crisis humanitaria que vivió Centroamérica y vivió El Salvador en los años 80. Este servidor, yo era estudiante de la UCA y tuve que salir del país en 1984, Kenia. Entonces, toda esta tragedia, todo este dolor humano al cual el Papa ayer en su Ángelus, ayer domingo desde el Vaticano, le dedicó completamente atención y pidió parar la guerra, me recordó mucho, porque fue a su antecesor ya lejano, Juan Pablo II, a quien le tocó celebrar los 1000 años de inicio de la cristianización de esa parte de Europa Oriental, Kenia, en un momento a finales del milenio, de hace 2 milenios, cuando ni siquiera los europeos se llamaban a sí mismos europeos,
cuando no, en ese continente no había una conciencia de identidad, de pertenencia, ¿verdad? Y el primer punto, el primer epicentro de la cristianización en esa zona del planeta fue Kiev, ¿verdad? La famosa Rus de Kiev. Entonces, Moscú no existía, era una vía desconocida a la orilla del río Mokva. Entonces, como yo le decía en un principio, hay una larga historia, claro, a medida que fue... El tema es que Rusia perdió su gran oportunidad democrática gracias a Vladimir Putin, Kenia. Cuando se desmantela, fíjese, qué dolorosa la historia de Rusia. Rusia pasa hace un siglo de los zares a los bolcheviques comunistas. Es decir, no hubo una transición democrática. Y en 1989 y 1991, entre la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Rusia inicia por fin una senda democrática, y uno de los conspiradores para abortar que Rusia profundizara su camino democrático fue Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces, resulta que ahora estos individuos con estos proyectos tiránicos, Kenia, llegan al poder, reforman las constituciones, se inventan la reelección inmediata consecutiva, y en estos momentos, en la letra de la constitución rusa, tenemos que Vladimir Putin tiene para quedarse en el poder hasta el 2036. Es decir, es una cuestión demencial, ¿verdad? Es un proceso absolutamente tiránico y dictatorial. Entonces, esta crisis de Rusia, de Ucrania, nos permite ver en estos momentos, Kenia, en vivo, lamentablemente, con este terrible drama humano, lo que es capaz de hacer un tirano como Vladimir Putin para perpetuarse en el poder. Pero otros, con otros proyectos tiránicos, no le andan tan lejos en ese sentido, sin importarles la paz internacional, sin importarles la democracia, sin importar producir 3 millones de refugiados, sin importar destruir ciudades, patrimonio económico, centrales nucleares, etc. Ya medios internacionales han hablado y han dado datos sobre todo esto que usted está mencionando. En Napoleón veía un último dato, no sé si es el último actualizado, pero que Ucrania había denunciado 85 niños habían muerto desde el comienzo de la invasión rusa. Esa es una clara violación a los derechos humanos. Se habla más que todo de los efectos económicos de la guerra, pero de esto se habla bien poco, ¿verdad? ¿Cómo deberían responder los países a estas violaciones de derechos humanos, muertes, desplazamientos forzados, migraciones, porque está creando también todo esto? Sí, y por eso creo que hizo muy mal el presidente Bukele en no entender el llamado que hizo el alto representante en política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, cuando 24 horas antes de la crucial votación sobre la declaración de Ucrania en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, Europa le pedía a sus aliados, bueno, los europeos hasta ese momento creían que El Salvador era un país aliado por todo su apoyo al proceso de paz en el país, por todo su apoyo a la reconstrucción, por su apoyo aún en estos meses a la balanza de pagos y el apoyo presupuestario a las finanzas del país. Entonces pensaban que El Salvador era un aliado. Y por tanto, como decía hace unos minutos, viniendo nosotros, teniendo todavía las heridas abiertas de nuestro propio conflicto interno, en conflagración, concatenado con la gran crisis que vivió Centroamérica, nosotros éramos los primeros llamados a ponernos en la primera fila para pedir paz en Ucrania y para condenar que estas agresiones y las consecuencias de estas agresiones. Mire, quiero poner un ejemplo en un minuto, pero muy aleccionador. Todos sabemos, todas y todos sabemos,
que el mundo, a pesar de los sucesos allá, tiene puestos los ojos en el fortalecimiento democrático y en la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Eso está clarísimo. Pues mire, estamos también claros que dentro del marco centroamericano tenemos una tiranía líder en Nicaragua, ¿verdad? De Daniel Ortega, con decenas de prisioneros políticos. Ya el general Hugo Torres, quien liberó a Daniel Ortega de las cárceles de Anastasio Somoza, murió, y Daniel Ortega es responsable porque había un amparo, ¿verdad? Provisto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los prisioneros políticos de Daniel Ortega. ¿Y por qué menciono esto? Porque Guatemala, también señalada por lo mismo que está siendo señalado el presidente Bukele, en el marco de la OEA decide tomar protagonismo, y cuando el secretario general pide que levanten la mano qué países quisieran preparar el borrador de la declaración de Ucrania, Guatemala dice yo, y con eso demuestra una política exterior audaz, aunque insisto, Guatemala tiene los mismos señalamientos, tiene los mismos sancionados en calidad y cantidad que El Salvador y Honduras, tanto bajo la lista Engels como bajo la ley Magnitsky. Y quiero pedirle un poquito más adelante que me permita hablar sobre Magnitsky, sobre Sergei Magnitsky, porque él es un ícono de la lucha contra la corrupción en Rusia, que muere también en las cárceles de Vladimir Putin, y su nombre es ahora el que titula las leyes globales para señalar y sancionar a corruptos y a individuos y entidades antidemocráticas, pero él sí merece un pequeño capítulo aparte que en YesEUCA no me puedo permitir de no señalarlo, porque fue un abogado que tuvo su valentía en su momento y Vladimir Putin prácticamente lo asesinó allí. Pero el punto es que este conflicto, Kenia, es una gran oportunidad de rectificación democrática. ¿Por qué? Porque lo han dicho claramente nuestros países aliados. Putin está desafiando la democracia. Al violar el derecho internacional, Putin está socavando los principios y valores democráticos de la sociedad internacional. Entonces El Salvador no puede mandar, pero ya los mandó el presidente Bukele, mensajes equívocos sobre si somos una democracia o no. Y por eso creo que esa misma tarde del miércoles terrible de la votación nuestra absteniéndonos en la ONU y la reacción de senadores de Estados Unidos diciendo, bueno, quizás al ver estas conductas del gobierno de El Salvador vale la pena que nos preguntemos si le vamos a seguir concediendo a estos presuntos aliados, a estos amigos que vemos que no son, por ejemplo, entre otras cosas, las preferencias comerciales que ellos gozan para entrar al mercado de los Estados Unidos. Por eso es que la otra línea que debemos de platicar en ese sentido, Kenia, es de llevarnos este conflicto a una suspensión temporal o duradera de las preferencias comerciales con la Unión Europea y con Estados Unidos. ¿Qué consecuencias va a traer? He hablado este fin de semana con líderes empresariales salvadoreños y centroamericanos y la preocupación es generalizada de que de darse esta suspensión habrá cierre de empresas, salida de inversiones y por tanto de súbito una generación de desempleo impresionante que va a hundir más allá al país de lo que ya lo hunde la ley Bitcoin y otras medidas disparatadas sin sentido que ha tomado el presidente Bukele y que han recibido los correspondientes decretos legislativos de sus diputadas y diputados de Nuevas Ideas. Así es, Napoleón. El desempleo es otra de
de las consecuencias, que sí se habla también, bueno, la falta de alimentos que pueda llevar también a los países a mayor pobreza, ¿verdad? También ya se habla de esto. También sería importante en Napoleón, ya que usted habla sobre estas relaciones comerciales, ¿podrían todo esto también generar nuevas dinámicas comerciales? Por ejemplo, leía por ahí yo en algunos documentos que podrían verse beneficiados países de Sudamérica como Brasil, Venezuela, Ecuador, con las exportaciones de petróleo, incluso los países como Argentina y Brasil en el tema de ser productores de granos, ¿verdad? Y que podrían proveer al resto de países latinoamericanos, dado el conflicto pues allá en Rusia. Esto podría generar como nuevas dinámicas comerciales que no habían antes, y qué países podrían beneficiarse y qué países podrían salir afectados también. Bueno, nosotros salimos beneficiados en la Segunda Guerra Mundial, Kenia, curiosamente, ¿verdad? Estados Unidos nos compró a precios preferenciales en aquel entonces algodón, ¿verdad? Cuando se involucra en el conflicto armado después del ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái. Se construyó el tramo en El Salvador de la carretera panamericana porque Estados Unidos necesitaba una vía terrestre para la seguridad del canal de Panamá. Es decir, estos conflictos globales son una oportunidad a diferente nivel. Incluso el tirano del momento, el general Maximiliano Hernández Martínez, tuvo ciertos coqueteos con Italia, Alemania, en aquel momento, que eran los perpetradores del conflicto en Europa, y luego de este ataque que ya mencionaba contra Pearl Harbor, prácticamente Estados Unidos y Gran Bretaña, Francia, le doblan el brazo al tirano Maximiliano Hernández Martínez, y él le declara la guerra a las potencias del eje. Entonces, estas, como ya luego vamos a desarrollar, son también oportunidades de reorganización política, de reorganización productiva, de reorganización económica, reales. Y hay algo que decir y que tenemos que desarrollar también en un momento, Kenia, y es que este tema de la ley Bitcoin traído y llevado, señalado por el Fondo Monetario Internacional como una medida que debe urgentemente derogar la Asamblea Legislativa de El Salvador, está siendo sujeta de normativas y está siendo sujeta de supervisiones importantes. ¿Por qué? Porque las mafias y los oligarcas cómplices de Vladimir Putin pueden ocuparlas, si es que no las han ocupado ya, como vías para lavado de dinero, para lavado de activos. Entonces, en esta reorganización internacional, El Salvador, como nos pasó en la Segunda Guerra Mundial, quiero comentarle algo. Mi abuelo materno, salieron contingentes de operarios, de técnicos y de obreros calificados a trabajar al Canal de Panamá. Mi abuelo materno se enlistó en estos grupos que fueron a trabajar y dedicaron años de su vida, de su sudor, abandonaron sus familias por un porvenir mejor, y mi abuelo materno es uno de estos salvadoreños que fueron a hacer fortuna y fueron a acompañar a Estados Unidos en las segundas obras de ampliación del canal en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es imposible sustraernos. El tema es si vamos a estar con la democracia y vamos a enfrentar como democracia una amenaza como esta, que no va a terminar hasta que no sea derrocado Vladimir Putin, o vamos a mantener estas posturas equivocadas en política exterior y equivocadas en política interior. Pero solo quiero terminarle con esta importante idea, Kenia. Cuando usted políticamente ejecuta y profundiza un proyecto tiránico, sus opciones de respuesta a las crisis como vemos hoy
se le van estrechando. Se queda sin opciones. Una democracia, porque está basada en el diálogo y en el consenso, encuentra muchas posibilidades, ¿verdad? Y por eso es que lo que proyectamos hacia afuera es porque lo estamos ejecutando adentro, ¿verdad? No puede haber una política exterior democrática, ¿verdad?, cuando hay un desmantelamiento democrático interno. Y esa es una gran lección que ya nos deja para El Salvador esta crisis en Ucrania. Sí, vamos a hacer una pausa, Napoleón. Cuando regresemos también, usted que nos está sintonizando podrá participar en esta entrevista. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una dosis de información, aquí por YSUCA. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando sobre las implicaciones del conflicto Rusia-Ucrania y está con nosotros Napoleón Campos. Él es especialista en relaciones internacionales, integración regional y migraciones. Si usted quiere participar de esta entrevista haciendo preguntas a nuestro invitado, puede hacerlo marcando nuestros números 2275-9501, 2275-9502. También puede dejarnos sus mensajes de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede hacer usted sus preguntas o comentarios, o si gusta llamarnos directamente para que nuestro invitado pueda responderle. Ya usted estuvo escuchando sobre todas estas implicaciones que podría tener este conflicto de Rusia e Ucrania. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Adelante. Agradecerles el espacio informativo. Yo más que una pregunta cerrada me gustaría expresar dos inquietudes. Me parece que es interesante ante este tipo de análisis de la realidad internacional la posibilidad de generar un espacio de debate que nutra el pensamiento crítico de las personas.
más allá de la generación de un espacio, digamos, de la creación de matriz de pensamiento que me parece que en esta ocasión ha ocurrido. Yo tengo la impresión que sería interesante, por ejemplo, saber la perspectiva del invitado de ustedes sobre el hecho de la importancia geopolítica en el ámbito también militar de la petición reiterada que hacía Rusia desde hace varios años de las garantías de la no integración de Ucrania a la OTAN por los riesgos militares que significaba para la nación euroasiática, y la negativa de Estados Unidos, que es quien dirige a la OTAN, y de la OTAN misma de generar un documento que permitiera esa garantía y evitara este conflicto. Además de eso, también me gustaría preguntar, ¿existirá la posibilidad de conocer la otra parte, de la otra cara de la moneda sobre la narrativa de la historia? Porque, por decir un ejemplo, me interesa mucho saber qué opinión nos merece la clara nazificación de la dirección estatal de este país europeo, por ejemplo, con los batallones pro-neonazis como el Hezbollah, o también qué postura vamos a tomar ante el hecho de que el gobierno ucraniano, conduciendo el Estado de Ucrania, ha tomado la decisión unilateral de impedir la salida de sus ciudadanos civiles a través de corredores humanitarios hacia Rusia. Y si Rusia como nación, no, porque yo no estoy a favor ni del gobierno estadounidense, ni de la OTAN, ni del gobierno ruso. Todos en un principio debemos saber que son gobiernos capitalistas, que son pleitos imperiales pro-oligárquicos en pro del dominio de las economías a través del dominio de las materias primas y de un cerco de contención que es el sueño eterno occidental frente al pueblo ruso. Entonces me gustaría saber, en cuanto a la opinión de su ilustre invitado, ¿qué opinión le merece el hecho de no haber conocido una matriz de pensamiento tan generalizada provocada desde los medios de comunicación en Occidente, cuando los que morían no eran ojos rubios, cuando los niños que morían no eran pelo rubio, no eran ojos azules, como por decir un ejemplo, los niños en Afganistán, los niños palestinos, los niños ahora mismo en Yemen, los niños y los ancianos en Irak? No vimos tal cosa, y no será un peligro volver a creer en esta narrativa occidental cuando fue la misma narrativa occidental la que creó la guerra de Irak con el falso argumento que supimos después que era falso de la tenencia de armas de destrucción masiva o de la construcción de armas químicas o biológicas. ¿Y qué opinión le merece a su invitado el hecho de que se esté exigiendo ya en la arena internacional explicaciones del gobierno estadounidense sobre las actividades con organismos patógenos en laboratorios biológicos patrocinados por el gobierno norteamericano? Muchas gracias por el espacio y muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias. Tenemos varios mensajes, Napoleón, que nos están poniendo a través de nuestras redes sociales. Vamos a leer algunos. Dice Jorge Artiga, nos escribe por Facebook. Por estos lados, dice, hemos escuchado análisis de cómo se vino formando esta crisis de Rusia, que ya la había advertido la OTAN y sus aliados de este problema. Dice, y hoy con este conflicto en Rusia, que está causando conflicto por todos lados. Héctor Monge dice, si usted analiza, hay varios tipos de democracia, esa por la que los occidentales se jactan y la otra que piden los otros pueblos. La palabra democracia es un arma en la actualidad y en El Salvador eso no existe. Hablar de la Segunda Guerra Mundial en esos días es como si mi abuelita hablara de años de adolescencia. El país no produce nada y hay que luchar para que se produzca algo. Nelly García dice no a las guerras, pero no escucho nada sobre las masacres a rusos en Ucrania. Limpiezas étnicas, dice Salvador Campos Valle. Los únicos países que se abstuvieron de condenar a Rusia fueron las dictaduras mundiales. Buenos días, quiero preguntar a don Napoleón Campos si él es la misma persona que fue candidato a diputado por el partido Nuestro Tiempo. Y dos, si puede él explicar cómo ve la crisis humanitaria
generadas por las invasiones a Palestina, Yemen e Irak. Muchas gracias. Tenemos más mensajes, pero vamos a dar paso a uno de los audios que nos han llegado también vía WhatsApp. Muy buenos días, señores de la YSUCA. Bueno, El Salvador, aquí muchas personas se preocupan porque el presidente no se pronuncia sobre Rusia y Ucrania. A mí no me preocupase eso. A mí sí me hubiera preocupado que un presidente no hubiera salido en una cadena nacional hablando de las medidas como lo hizo el día jueves en su cadena. Eso sí me preocupase a mí como para paliar la economía de nuestro país. Pero se preocupan más porque no se pronuncia de Ucrania y Rusia. Miren, Estados Unidos no reconocen a Maduro, pero ahí se reúnen con Maduro para negociar lo que es el petróleo de Venezuela. O sea, ¿no creen ustedes que es un doble moral? Hay que ser responsable de lo que vamos a hablar. No comparto para nada con su invitado. Gracias. Gracias por su participación. Un mensaje más dice, es una pregunta, ¿qué consecuencias traería El Salvador el silencio en la OEA y la ONU ante la guerra Rusia-Ucrania, cuando el Grupo de los 7 y la Unión Europea han pedido revisar acuerdos comerciales de los países que no apoyan las sanciones a Rusia? Tenemos otro audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días a Radio UCA, buenos días a los exponentes, buenos días a los radioescuchas. El tema que se está discutiendo en este momento es un tema de realidad nacional y de realidad internacional, que es la que se está viviendo, el conflicto ruso-ucraniano, más bien sería ruso-europeo, que involucra a la OTAN, involucra a Estados Unidos y involucra al mundo. Es importante entender bajo qué contexto se está dando este conflicto armado, las aristas que este conflicto tiene y la historia que este conflicto tiene. Debemos de entender que los motivos que desencadenaron este conflicto armado entre dos repúblicas viene desde hace mucho atrás, de ya por 1990, desde que se desintegra la ex Unión Soviética y se organizan las nuevas repúblicas del bloque socialista. En este contexto recordemos que quedaron muchos ciudadanos rusos viviendo en Ucrania. Si no se puede decir que hay el 50%, un 30% es de origen ruso de los que viven en Ucrania. Ahora comenzó todo bajo la parte esta de la discriminación hacia la discriminación y la opresión hacia la comunidad rusa viviendo en Ucrania, los cuales pues se asentaron como en 3 provincias, a lo cual pues después del acoso fueron bombardeadas. Luego las incursiones de los neonazis ucranianos llegaron al clamor del presidente Putin. Estas acciones de los ucranianos a mí me gustaría que realmente también fueran condenadas por la comunidad internacional. Ahorita estamos viendo una parte de la moneda, habría que darle vuelta a la cara a la otra moneda para que se vea cuáles son los orígenes. Sí, y al exponente me gustaría de que él también condenara estos hechos, de lo cual él no ha hablado. Ahora, como segundo punto, voy a ser breve. El gobierno y la República de El Salvador es independiente y ha sido elegido democráticamente. No veo yo cuál es la obsesión que tiene la oposición sobre que se declare, hay una declaratoria condenatoria hacia este conflicto. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Doy paso a Napoleón. Han sido bastantes los comentarios y las preguntas, Napoleón. Le cedo la palabra. Gracias. Y lamentablemente los 2 audios por WhatsApp no los pude escuchar. Allí creo que hubo un problema en cabina que no me quedaron debidamente enlazados. Pero del resto de participaciones, tanto la llamada como los mensajes que usted transmitió, quiero ir uno a uno.
Yo creo que es importante en estos momentos, entre todos los factores que hemos mencionado, tener en cuenta la profunda historia. Y con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos que examinar, y esto no es, Kenia, amigos y amigas, un asunto de Hollywood, de los canales de películas que tenemos en el cable. Es que en realidad los buenos son los que ganaron las guerras, los grandes conflictos internacionales. Incluso Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña se aliaron con Stalin, con el dictador Stalin soviético, para arrinconar a Hitler, bombardear Berlín y así ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos grandes conflictos, claro, lo podemos decir nosotros que solo pagamos la factura petrolera, pero cuando usted está en Europa Oriental, yo he trabajado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Kenia, en el pasado. Hice mi tesis en la UCA de Ciudad de México sobre los refugiados centroamericanos, cuando recuperé mi carrera y saqué mi licenciatura. Estamos hablando de una crisis humanitaria profunda. Los europeos, Hungría, Polonia, Rumanía, están en las fronteras con Ucrania y están viviendo este drama a profundidad. Quiero referirme a esta preocupación que la oí hasta donde, pues, insisto, no alcancé a escuchar los dos audios por WhatsApp. Pero el tema de la protección y la autonomía de las comunidades prorrusas en la región oriental de Ucrania estaba en proceso y garantizada por los acuerdos de Minsk celebrados en la capital de Bielorrusia, uno de los gobiernos títeres de Vladimir Putin en la región. Entonces, estos acuerdos de Minsk venían supervisando, venían sirviéndole a la comunidad internacional para asegurar la protección de esa autonomía y de los derechos de esas comunidades prorrusas dentro de Ucrania. Y Ucrania ha venido apelando al derecho internacional. Todavía una semana antes de la ocupación, porque me llama la atención que algunas intervenciones no quieren hablar de que Vladimir Putin está ocupando todo su impresionante armamento militar para ocupar Ucrania. Y ese es el punto. Es decir, Ucrania no ha invadido a Rusia. Es Rusia quien ha violado el derecho internacional que está consagrado, Kenia. Es que entonces nos vamos a poner a tirar la Carta de la ONU, nos vamos a tirar, es decir, al cesto de la basura, todos los acuerdos internacionales que para el caso de El Salvador, Kenia, y aquí sí quiero responder a un punto de fondo, porque toca desde las acciones del presidente de la República, la Asamblea Legislativa y algunas posiciones de algunos ciudadanos respecto a este conflicto, pero en general a lo que está sucediendo en El Salvador. Es que los abogados de la UCA saben perfectamente, y los estudiantes de Derecho, Kenia, que nuestra Constitución establece el artículo 144, que nos dice claramente que los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado de El Salvador, no por el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo firma y la Asamblea Legislativa ratifica. Son leyes de la República. Y que en caso, fíjese qué interesante, Kenia, en caso de conflicto entre una ley secundaria y un tratado, prevalece el tratado. Así lo dice el artículo 144. Entonces, nosotros que somos firmantes y somos suscriptores, por ejemplo, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de los convenios comerciales con la Unión Europea o con Estados Unidos con el CAFTA, allí hay cláusulas democráticas. Allí se habla del respeto al derecho internacional, del respeto a los derechos humanos.
y de la seguridad colectiva, que eso es importante. Y yo quiero decir algo y mandar un mensaje profundo a quienes están haciendo algunos de estos señalamientos, tratándolos de desconectar de la corriente principal de este conflicto, que es la invasión cobarde de Vladimir Putin contra el pueblo de Ucrania. Y es que si Ucrania ya fuera miembro de la OTAN, Kenia, jamás Vladimir Putin la hubiera invadido. Jamás. Y por eso la preocupación del fin de semana de que algunos bombardeos y actividad de artillería de Vladimir Putin ha llegado ya muy cerca de las fronteras que comparte Ucrania con Polonia, y Polonia sí ya es territorio de la OTAN. Y mire cómo está cambiando la arquitectura de seguridad en Europa y transatlántica. Que países, yo estudié en Suecia, Kenia, tuve la oportunidad de estudiar investigación, un posgrado de investigación para la paz y resolución de conflictos en Suecia. Y me consta de primera mano que es un país con una vocación pacífica. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Claro, los suecos y los finlandeses, al ver las atrocidades de Vladimir Putin, que no la quieren ver en sus territorios, están hablando ya de pertenecer a la OTAN, ¿verdad? Entonces, esta agresión unilateral y cobarde de Vladimir Putin está socavando los cimientos incluso de la cultura de paz en Europa, ¿verdad? Entonces, no podemos ir a tratar de ver los aspectos que no son centrales de este conflicto, y son esos, ¿verdad? Y creo que es importante entonces en este momento, Kenia, ver la respuesta de esta comunidad democrática internacional. No ponernos a diseccionar que las democracias, que hay muchos tipos de democracia, es que hay una comunidad democrática internacional. Y esto no es de interpretaciones, Kenia, esto es objetivo. El derecho internacional es objetivo y para eso están los tratados y convenios y las normas que nos deben de regir nuestras conductas internacionales. Y entonces, ¿cómo responde? Y esto es lo grave, y por eso yo creo que el pueblo ruso no va a tardar en derrocar a Vladimir Putin, porque ¿cuál es la respuesta del mundo democrático? Sanciones financieras internacionales. Y por eso yo le pedí a usted que me diera 2 minutos, y voy a tratar de ser lo más breve posible porque el tiempo se nos va, porque rescatar al ícono de Sergei Magnitsky es clave en esto. Mire, porque además casi que como se nos oye tan familiar a los abusos que están pasando en El Salvador, a esta falta de Estado de Derecho. Sergei Magnitsky era un abogado como cualquier otro. Tenía un despacho especializado en licitaciones públicas. Como experto, como especialista, fue buscado por unas empresas occidentales porque estaban interesados en participar en una licitación. Él se presenta, se prepara para concursar, y los mismos empleados encargados allí de recibir los papeles le dicen: no, hombre, mire, váyase para su casa. Estas licitaciones ya están adjudicadas de antemano. Esto ya es un hecho. Muy molesto, Sergei Magnitsky averigua, busca más información y comienza a encontrar, Kenia, un hilo, una madeja de coimas y sobornos que lo llevan hasta el Kremlin, hasta el despacho de Vladimir Putin. Sergei Magnitsky, creyendo que había todavía independencia judicial en Rusia, que habían fiscales independientes, presenta una demanda. Kenia, no solamente la demanda le es rechazada, sino que los fiscales le avisan a los demandados y ellos presentan una contrademanda contra Sergei Magnitsky. Y allí sí, Sergei Magnitsky va a prisión, ¿verdad? Y pasado un tiempo, necesitando él acceso a médicos, necesitando Magnitsky acceso a medicinas, termina muriendo porque se le niegan estas asistencias, se le violan los derechos humanos en prisión, siendo injusta su prisión, y muere Sergei Magnitsky. De allí, los países occidentales toman en primera instancia el nombre Magnitsky para los primeros instrumentos de sanciones, le colocan su nombre
Y estos primeros instrumentos de sanciones fueron dirigidos, el mismo Putin fue sancionado bajo las primeras leyes Magnitsky. Y esta red que aparece como de coimas y sobornos para estas licitaciones. Estas normativas, Kenia, evolucionan, ¿verdad? Y ahora, insisto, pues porque el nombre Magnitsky se nos va a volver cada vez más familiar, porque hay, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya hay 3 miembros del gabinete del señor Nayib Bukele, que son los primeros salvadoreños que forman parte de la ley Magnitsky, son los primeros sancionados y señalados por conductas antidemocráticas y por actos graves de corrupción. Y este nombre se nos va a volver familiar. Me permito, por el tiempo, que quede este caso y quede la memoria de Sergei Magnitsky en nuestra conciencia, Kenia, porque ilustra cabalmente el tipo de Rusia, porque es claro, ¿verdad? El sentimiento no es contra Rusia, ¿verdad? Nosotros aplaudimos, su servidor aplaude. Yo he estado en Moscú, tuve la oportunidad de estar en Moscú como consultor internacional en 1989. Vi aquella Rusia de Gorbachev, de la Glasnost, de la Perestroika. Tuve ese privilegio, ¿verdad? Estuve un mes antes de que cayera el muro de Berlín en Moscú y entonces Leningrado, hoy San Petersburgo. Entonces he vivido de primera mano también esa parte de la historia de la humanidad y por eso me queda muy claro que la solución que va a tener este conflicto no va a ser ni de armas nucleares, ni de seguir profundizando más las sanciones financieras contra Rusia, sino que va a haber una respuesta democrática y yo creo que vamos a ver relativamente pronto el fin de Vladimir Putin y una recomposición a favor de la democracia dentro de Rusia. Con esto, Kenia, quiero responder a algo que se me preguntó porque de ética y política. Sí, ¿verdad? Soy miembro del partido Nuestro Tiempo y en efecto soy el mismo Napoleón Campos que participó hace un año en las elecciones legislativas y sigo siendo miembro de Nuestro Tiempo y seguiré siéndolo media vez Dios me preste vida y soy dentro del partido, obviamente por mi expertise de más de 3 décadas en estos temas, en estos ámbitos, ¿verdad? El experto en temas internacionales que hace su propio aporte al partido Nuestro Tiempo. Bien, muchísimas gracias, Napoleón, por responder a buena parte de estas interrogantes. En los audios que usted no logró escuchar muy bien, como nos decía, y quiero hacerle rápidamente, porque una persona decía, parece que es una obsesión, decía, de la oposición, el querer decir que el presidente no se pronuncie en estos temas, que decía él, a mí no me preocupa si el presidente se pronuncia o no por estos temas, pero usted ya nos ha planteado cuál es la importancia, ¿verdad?, de que un mandatario pues pueda sentar postura en estos temas a nivel internacional. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Napoleón, 1 hora se va muy rápido y el tema pues ha estado muy interesante, se nos quedaron muchos temas allí planteados que podríamos a lo mejor responder en una próxima entrevista, ¿verdad? Así que un último mensaje, tengo nada más medio minuto, Napoleón. No se preocupe, ha sido un gusto estar con usted esta mañana, con las amigas y amigos de YSUCA, que me consta también que la escuchan fuera del país, ¿verdad?, por todas las plataformas digitales que así lo facilitan, y en ese sentido no me queda más que sumar mi propia voluntad personal a que oremos por la paz en Ucrania y si como ciudadanas, como ciudadanos tenemos algo que aportar, hagámoslo. Y en ese sentido, si el presidente de la República mira para otro lado y no quiere ver la crisis humanitaria en Ucrania, está muy claro que la sociedad civil como instituciones y la sociedad civil como personas de carne y hueso, sí
estamos en solidaridad con el pueblo de Ucrania y sí estamos a favor de la democracia y el respeto al derecho internacional. Muchas gracias, Kenia. Buenos días. Buenos días a usted también que participó de esta entrevista. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana con otro tema interesante para usted. Buen día. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia?